Amaneció Manabí. Iniciamos nuestro espacio de Visión a la Verdad hoy 16 de marzo del 2026. Esta mañana vamos a analizar un tema que está en el centro de debate en materia de seguridad en el país, que es la cooperación entre Ecuador y el FBI para enfrentar el crimen organizado transnacional. Para ello nos acompaña César Paz, ecuatoriano nacido en Guayaquil, pero es un ex agente especial del Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos, FBI, con más de 2 décadas de experiencia en investigaciones vinculadas al narcotráfico, terrorismo y crimen organizado internacional. Él va a hablar hoy sobre lo que significa para el país esta cooperación internacional, los riesgos que enfrenta el Ecuador y particularmente qué es lo que pasaría en provincias costeras como Manabí, Guayas, Santa Elena y qué tan preparados están los puertos, aeropuertos e infraestructuras estratégicas frente a estas nuevas amenazas. César, un gusto saludarte desde la provincia de Manabí. Quien te habla, Tanya Zambrano. Muchísimas gracias por aceptar este espacio de diálogo. Buenos días con todos y muchísimas gracias a ti por la invitación. Es un gusto estar con todos ustedes. César, dentro de este tema, con todo lo que está sucediendo, con la apertura de la cooperación del FBI, ¿qué cambia realmente en la lucha contra el crimen organizado en Ecuador y qué es lo que debería preocuparnos hoy en día? Bien, en primer lugar, en cuanto al FBI, para ser lo más claro, preciso y conciso, para que los que nos escuchan entiendan cuál es el rol del FBI. En los días que estuve en Ecuador esta semana, he escuchado diferentes opiniones o apreciaciones en cuanto al rol del FBI. El FBI, en primer lugar, es una institución que tiene doble misión, una misión de investigación de crímenes y al mismo tiempo una misión de inteligencia, espionaje, etcétera, etcétera. El FBI opera principalmente dentro de Estados Unidos, defiende al país en temas de seguridad nacional, en temas de criminología, o criminalidad, perdón, pero tiene sus representantes fuera del país también. En casi cada embajada, el FBI está representado por un agente especial que ha llegado a cierto rango, a cierto puesto, basado en la experiencia, basado en los casos que ha trabajado. Estos puestos son muy competitivos y aquellos quienes llegan a estos puestos se dedican a ser básicamente un eslabón entre el país que los invita, el país en donde están y los Estados Unidos. Pero un eslabón, ¿para qué? Un eslabón para todo lo que tiene que ver con los recursos que el FBI tiene a su disposición y obviamente también para los recursos que Estados Unidos tiene a su disposición. El FBI tiene una academia en la ciudad de Quantico, en el estado de Virginia. Esta academia es para aspirantes a agentes del FBI. Los agentes del FBI son altamente investigados cuando van a ingresar, ¿no? Cuando están en posición de aspirantes. Ahora, paralela a esta academia del FBI hay otra academia que se conoce como la Academia Nacional. La Academia Nacional es una academia que es administrada y dirigida por el FBI mismo, pero los participantes son miembros de policía, oficiales de policía de otros países. ¿Y cuál es el fin de esta academia? El fin es de entrenar a estos representantes de la Policía Nacional de diferentes países del mundo, para que estén a la par, estén al tanto, estén actualizados en investigaciones
los procesos de las investigaciones, cómo se recolecta la evidencia, en fin, un sinnúmero de cosas. Básicamente los recursos que tiene el FBI de Estados Unidos a su disposición cuando se trata de temas de investigaciones criminales, de terrorismo, de espionaje, de trata de blancas, etcétera, etcétera. Entonces, el FBI es un eslabón, ¿no?, que he llamado yo ya varias veces un eslabón que tiene un par de misiones, ¿no? Entonces, estos representantes del FBI que están en las embajadas, se los conoce por el título de agregado legal. El agregado legal representa una vez más al FBI, tiene vínculos o asociaciones con representantes del país en el que está. El agregado legal no viene solo, viene con un equipo también, dependiendo del país y las necesidades del país en el que están. El equipo puede variar en número, pero una vez más son altamente entrenados y capaces para desempeñar estas funciones. ¿Y cómo se articula todo eso con la policía y la Fiscalía ecuatoriana? Bien, el FBI o los agentes del FBI, incluyendo el agregado legal, no tienen una autorización, no tienen una autonomía, digamos, en cuanto a investigaciones en ese país. Hacen investigaciones o ayudan o apoyan investigaciones, en este caso en Ecuador, a la Policía Nacional. Se los apoya. ¿Cómo se los apoya? Una vez más, a través de los recursos que tenemos. Han habido varios casos en el que últimamente, en estos últimos 2 años, en que el FBI ha sido un apoyo directo, muy sólido, para la Policía Nacional, para la Fiscalía, en investigaciones como asesinatos, bombas o explosivos que han detonado en la ciudad de Guayaquil. Igualmente con investigaciones de narcotráfico, de lavado de dinero. Comparten información, se los apoya en diferentes maneras. ¿Y a qué me refiero? Justamente se puede dar o se ha dado conocimiento en cuanto a nuevas técnicas, entrenamiento a nuevas técnicas, no solamente investigativas, pero de cómo recolectar evidencia por ejemplo, de explosivos. Ayudaron, obviamente, en el caso de del asesinato de Fernando Villavicencio, y jugaron un rol bastante principal en cuanto a los exámenes forenses de teléfonos, de dispositivos que se habían utilizado para la comisión de este crimen. Entonces tienen un flujo de información, tienen un flujo de apoyo, y es necesario mantener esto, porque si Ecuador no goza de estos recursos, pues Estados Unidos está presto para apoyar investigaciones de diferentes tipos. Imagínate que el FBI tiene jurisdicción de aproximadamente 300 y algo violaciones de ley federal, y que muchas de esas tienen que ver con el exterior, ¿no? Tienen que ver con crímenes que se cometen en el exterior que afectan a Estados Unidos o que también puede afectar a la región. Ahí, sobre esto de afectar a la región, en una de sus recientes entrevistas con un medio nacional, usted advirtió que cuando se golpea financieramente al crimen organizado, con capturas, con rastreos de dineros, las organizaciones criminales suelen responder generando caos. Desde esa experiencia, ¿qué tipo de retaliaciones o sabotajes son los más probables en el escenario del país? Bien, esto... la opinión que he dado es una opinión no solamente lógica, pero es basada en la experiencia que tengo. Yo empecé con el gobierno federal de Estados Unidos en el año 1987 y estuve como parte del gobierno casi 23 años.
Aparte de eso, tengo unos 15 años más en práctica privada como asesor internacional en seguridad. Pero en adición a esto, la opinión mía se basa también en hechos históricos, en casos que ya han sucedido. ¿Qué es lo que usualmente sucede cuando un gobierno o una policía nacional trata de combatir el crimen, se enfoca en en una organización criminal? Cuando se combate, ¿qué es lo que usualmente sucede? Durante el tiempo de combate o después del tiempo de combate, después del operativo, digamos, organizaciones criminales toman retaliaciones y pueden ejecutar este tipo de retaliaciones a través de diferentes maneras, como por ejemplo explosivos, asaltos, pueden atacar a una planta eléctrica o pueden atacar al sistema o a la red eléctrica de una sección de una ciudad, de una provincia. Esto es lo que se ve. También, ¿qué es lo que se ve? Se ve un alza en cuanto a secuestros, criminalidad común, digamos, ¿no? Pero no es que ellos, me refiero a los grupos criminales, no es que ellos salen al azar y hacen explosión en X lugar, ¿no? De un vehículo, de un explosivo, de una bomba, ¿no? Ellos eligen los blancos blandos, ¿no? ¿A qué me refiero a blancos blandos? Un blanco, un target, ¿no? Que no tiene mucha seguridad. ¿Y cuáles son esos lugares? Por lo regular, hospitales, escuelas, bancos, un sinnúmero de lugares comerciales, empresariales, que no tienen la misma o el mismo nivel de seguridad que tal vez ciertas instituciones gubernamentales o policiales o militares tienen. Atacan puertos o aeropuertos, pero esto es parte, si me permites explicarlo, esto es parte de un plan que es mucho más grande. Este plan es ejecutado por carteles de la droga, como los carteles de Sinaloa, de Jalisco Nueva Generación, cartel de Tijuana, bueno, carteles grandes. Me voy a enfocar más que nada en Jalisco Nueva Generación y Sinaloa. Cuando un cartel de la droga trata de o intenta de tomar posesión de una región o de un área en cierto país o en una región como Sudamérica, ¿qué es lo que hacen? ¿Cómo es que llegan a posesionarse? ¿Cómo se han posesionado ya en Ecuador? Número uno, identifican a una campaña presidencial, identifican a un presidente, a una campaña y ¿qué es lo que hacen? Los compran con dinero, apoyan a esa campaña y hacen acuerdos, obviamente por debajo de la mesa, hacen acuerdos para que esta campaña presidencial, si llega a la presidencia, pues que sea favoritista, ¿no?, hacia este cartel de la droga. Una vez que esa campaña llega o alcanza su meta y el presidente que se postula llega a tomar posesión, entonces un cartel de la droga trata de enfocarse en el sistema judicial y en el sistema penitenciario. Se compran jueces, fiscales o sencillamente amedrentan a
instituciones judiciales o penitenciarias. Una vez que han logrado este segundo nivel de acceso, de control, entonces se dedican al sector privado. ¿A qué me refiero con el sector privado? Bancos, empresas grandes a través de las cuales ellos puedan lavar el dinero que genera o es generado del narcotráfico. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que viene a continuación? Es, ya una vez que han llegado a estos tres niveles, es llegar al último nivel, que es la población en sí. ¿A qué me refiero? A que hacen alianzas con organizaciones criminales locales y forman estas alianzas, y a través de ellos empiezan entonces a amedrentar, a atemorizar a la población, que es lo que ya ha sucedido en Ecuador. ¿A qué me refiero? Estoy hablando justamente de crímenes como extorsión o vacunas, secuestros y todo lo que se ve en Ecuador hoy en día. Hay explosiones por aquí, por allá, hay un alza de la criminalidad. Entonces, estos cuatro niveles o estos cuatro enfoques, digamos, en estas diferentes áreas, este enfoque es lo que facilita a un cartel de la droga posesionarse en una región, en un país, en una ciudad. Pero el último nivel, que es el de la población, es lo que afecta a la población de la manera más directa, porque las personas, los ciudadanos en general, el comerciante local, el comerciante que no goza de presupuesto para tener un local, un almacén, son amedrentados, son, entre comillas, vacunados, son extorsionados. Y esto es justamente lo que está ocurriendo en Ecuador, y para desarticular a estas bandas criminales que están asociadas a los carteles de la droga se necesita un plan maestro, un plan que no solamente incluya a las autoridades locales, pero que incluya también la colaboración de otros países que tienen recursos que son mucho más efectivos, mucho más grandes, para poder no solamente erradicar, pero en realidad para poder desarticular, eliminar por completo estos vínculos que existen entre las bandas locales y los carteles de la droga. Aquí todo lo que usted mencionaba es lo que estamos viviendo, es parte del día a día, de la realidad del Ecuador, y que al ver de que ya tenemos esa cooperación con el FBI, a muchos nos sentimos optimistas porque pensamos de que ya se van a incorporar capacidades concretas para combatir el crimen organizado. Y otra de las cosas que también tiene el país es que, por ejemplo, en comparación con México, con Colombia, y que en torno a lo que usted explicaba, cuando se golpean a los carteles, ellos también responden con ataques a infraestructuras para presionar al Estado, y lo veíamos hace poco, hace unos meses. Ahora, en estos escenarios que quizás probablemente puedan ocurrir en el Ecuador, ¿qué es lo que deberían hacer las autoridades o qué es lo que deberían hacer los empresarios portuarios, los ciudadanos, por ejemplo, en ciudades o en provincias costeras como Manabí, como Guayas, como Santa Elena, como Esmeraldas, para hacerle frente a esta situación? Bien, en primer lugar, sin despreciar o hacer de menos los recursos que tiene el Ecuador en cuanto a seguridad. Y perdóname por decirlo de esta manera, pero el Ecuador en cuanto a materia de seguridad está en pininos. Hay un grupo pequeño de personas que son capacitadas, que han servido en las Fuerzas Armadas o que han servido en la Policía Nacional,
que han sido entrenados en otros países y que han llegado a cierto nivel de educación y de entrenamiento, experiencia, que pueden impartir el conocimiento o la asesoría a otros, no solamente Ecuador, pero a otros países también. ¿Cuál es el caso del coronel del ejército ya retirado, el coronel Mario Pazmiño, con quien tengo una amistad desde hace muchos años? Como él para mencionar uno, nada más un ejemplo, como él hay varios, ¿no? Pero no se los toma en cuenta, número uno. Número dos, las personas, especialmente empresarios, piensan que la seguridad, no todos obviamente, piensan que la seguridad consiste en tener guardias de seguridad armados en el edificio, o que los escolten de la oficina al vehículo, o que los escolten en el vehículo, que los lleven a su casa, etcétera, etcétera. Y perdóname la manera que lo voy a representar, ¿no? Pero muchos hacen estas cosas a la criolla, ¿no? De una manera muy empírica, digamos, ¿no? Pero, ¿qué es lo que pueden hacer? Lo que pueden hacer para llevar a Ecuador, por lo menos a nivel empresarial, lo que deben hacer es buscar personas altamente calificadas en áreas de seguridad. Te explico un poco más en cuanto a esto. Un empresario tiene su oficina, tiene su empresa, tiene sus empleados, tiene su familia, su esposa, hijos, vehículos, propiedades, etc. Los carteles de la droga, así como la Policía Nacional, hacen también su inteligencia, hacen su trabajo de inteligencia. Y a través de informantes pueden obtener información de la escuela a la que asisten los hijos de los empresarios. ¿Okay? Pueden obtener información concreta, directa, precisa. Nombres, apellidos, cómo hacen los pagos en la escuela, teléfonos celulares, dónde viven, cuántos hijos están matriculados en el colegio, cuál es la esposa, y de ahí empiezan a investigar y empiezan a hacer un bosquejo del perfil de ese empresario. Bueno, ese empresario puede que tenga un chofer y que pues, tal vez el chofer va armado, pero recordemos una cosa, hay diferentes escuelas de pensamiento en cuanto a seguridad, pero el primero que neutralizan en un intento de secuestro es al chofer, ¿no? Y el empresario no sabe realmente qué es lo que tiene que hacer, al final va a tratar de escapar, si no está en un carro blindado, ¿no? Es mucho peor todavía. Entonces no tienen un plan de seguridad. ¿Qué pasa, por ponerte este ejemplo? Este empresario tiene hijos y esos hijos van a una escuela o a un colegio, digamos una escuela. ¿Qué sucede si el transporte escolar, el bus escolar de esta unidad educativa, al recoger a los niños en el trayecto, es interceptado por unos 2 o 3 vehículos? Se bajan 2 o 3 criminales, suben al bus escolar y se llevan a un niño, o a 2, o a 3, o a 5. ¿Cuál es el plan de seguridad que tiene la institución o la unidad educativa? Número 1. ¿Y cuál es el plan de seguridad que ese empresario tiene para reaccionar, ¿no?, en un evento como este? Ahora, yo no les estoy dando ningún tipo de ayuda o de ideas a los grupos criminales, porque ellos saben esto no solamente lo ven en películas, pero también lo idean, porque esa es la mente criminal, es como trabaja, ¿okay? Entonces lo que veo es que para elevar ese nivel de seguridad, los empresarios, hablando de los empresarios,
deben de consultar con una persona que, y no es que me estoy vendiendo, por cierto, no tengo mi propia empresa de seguridad, de consultoría, y viajo por diferentes países, no solamente Latinoamérica, pero Europa también. No es que me estoy vendiendo, pero deben consultar con alguien que de veras sepa de esto, de que pueda hacer un estudio de vulnerabilidades, ¿okay? O un estudio de riesgo del empresario con la familia, del empresario en su empresa, su oficina, tiene un banco de datos, ok, perfecto. ¿Cómo está protegido ese banco de datos? Que tiene seguridad, una empresa de seguridad ofrece seguridad a la empresa. Ok, ¿quiénes son los integrantes de esta empresa de seguridad? No nos vayamos muy lejos. Criminales en la misma provincia donde estás han sido dueños de empresas de seguridad. ¿Okay? Lo mismo en Guayas o en Guayaquil. Esto sucede. No han podido explicar cómo puede ser que una empresa de seguridad con 4 guardias de seguridad tenga una cantidad de armamento excesivo para 4 guardias de seguridad. Ahí viene el tema de esa infiltración del crimen organizado en la parte institucional, y es algo que se habla constantemente aquí en el país. Incluso hasta el ministro del Interior ha salido mencionando de que hay infiltración del crimen hasta en puertos, hasta en sistemas de justicia, hasta en fuerzas de seguridad, como usted también menciona. Y entonces, dentro de todo esto, ¿cuáles serían las señales de que nuestro país, Ecuador, está empezando a perder quizás control frente al crimen organizado, o cómo combatir esto? Porque cada vez más vemos de que, incluso en una conversación que manteníamos con el coronel Mario Pazmiño aquí también en Radiovisión, él explicaba que Ecuador dejó de ser un país de tránsito y que hoy ya es parte de un centro logístico de narcotráfico regional. Entonces, desde esa experiencia suya, ¿qué tan profundo cree que la penetración del crimen organizado esté dentro del país? Bueno, Ecuador ya perdió el control y empezó esto, lamentablemente, hace unas 3 administraciones atrás, ¿no? A fines o a principios del 2008, 2009, esto, o 2007, el control ya se empezó a perder y se ha perdido el control. Lo que veo es que el presidente Noboa y sus ministros están tratando de retomar el control a través de estos operativos que están haciendo. Pero cabe destacar, hay que subrayar el trabajo que los ministros están haciendo hoy en día, coordinando con el Comando Sur, ¿no? Que es parte de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, que está en Miami, coordinando esfuerzos, coordinando flujo de información, etcétera, etcétera, para poder retomar el control de la seguridad en Ecuador. O sea, y otra cosa que a ver, usualmente no leo comentarios de mis propias entrevistas o de entrevistas que hacen a miembros del gobierno. Usualmente no lo hago, pero de vez en cuando veo comentarios y veo que las personas no tienen ni la más mínima idea número uno, del tiempo que se demora retomar el control no solamente de una ciudad, de una región, pero de un país completo, un país que tiene fronteras tanto al norte, sur y oeste, fronteras que son absolutamente porosas. Entonces, hay que reconocer, número uno, que el problema es serio. Número dos, que esta administración, así como la administración anterior, heredaron un problema de tamaño trigonométrico, digámoslo así, ¿no? Y esto toma coordinación, esto toma trabajo, esto no es un trabajo sencillo de decir, bueno, esto es lo que vamos a hacer. No, es una planeación, es algo que en realidad hay que aplaudir los esfuerzos
de las autoridades en Ecuador, de esta nueva administración. Por cierto, yo no voto en Ecuador, no soy miembro de ningún partido político, ni estoy dando aval a ningún partido político o a esta administración, pero sí hay que puntualizar, hay que subrayar el hecho de que estos esfuerzos se están haciendo para tomar control de la seguridad del país y no solamente desarticular, pero desmantelar por completo a estas organizaciones criminales locales ahí en Ecuador que tienen alianzas con los carteles más grandes de la droga, puede ser las FARC, pueden ser los carteles de Colombia, pueden ser los carteles de México mismo, ¿no? Entonces, esto se va a necesitar tiempo, se va a necesitar el apoyo de la comunidad, ¿no? Y dejar de pensar, y perdóname que te lo diga, pero es sinceramente mi opinión. Me haces una pregunta, te digo exactamente cómo lo veo, cómo lo pienso, pero dejar de pensar de una manera, me refiero a los comentarios y mucha gente en la población, son unos comentarios pero completamente absurdos, de que los gringos se van a venir a meter, los gringos van a controlar. Entonces, ¿qué es lo que ves? Ves una influencia política en la manera de pensar de las personas que realmente no tienen conocimiento de qué es lo que toma poder combatir una organización criminal, una organización de narcotráfico. Una organización de narcotráfico como el Cartel de Sinaloa, cuyos ingresos igualan o superan a una multinacional como puede ser la Pepsi-Cola o la Apple u otra multinacional. Entonces, si critican y si desvalidan el esfuerzo que hace o que hacen las autoridades nacionales en Ecuador, perdóname, pero no están con los buenos, entonces están con los malos, ¿no? Tienen que sacudirse, tienen que empezar a limpiar, a reorganizar la óptica en cuanto a geopolítica, en cuanto a los problemas que el Ecuador vive hoy en día y lo que el gobierno actual, dentro de los parámetros de presupuesto, pueden hacer, ¿no? Siempre he dicho, sin número de entrevistas que he hecho, que hay que buscar los recursos que están fuera del país también. Utilizar lo que está dentro del país, pero buscar los recursos que están fuera del país, porque esos recursos son los que pueden ayudar, pueden facilitar, apoyar las misiones que el gobierno ecuatoriano tiene hoy en día para tomar control nuevamente de la seguridad nacional. Y esto es un problema de seguridad nacional. Esto no es solamente un problema de criminalidad, es un problema de seguridad nacional, porque cuando un cartel de la droga penetra a una institución, a un gobierno, desestabilizan el gobierno. Punto. El gobierno se vuelve en un narcogobierno, como Ecuador ya lo ha tenido en el pasado. Entonces, pienso que la población debe ser más consciente de estos esfuerzos, que deben apoyar los esfuerzos, valga la redundancia, de las autoridades del gobierno, de esta administración de hoy en día. Esto no es fácil, esto no es de una semana para la otra o de 2 semanas toma su tiempo. Exactamente, ¿no? Entonces estamos hablando de que tienen que trabajar mancomunadamente y deben apoyar las acciones del gobierno nacional. Y algo que también genera mucha preocupación y que estamos hablando justo de ese tema es, usted mencionaba sobre los carteles mexicanos y esas redes criminales transnacionales que están operando el país. ¿Estamos frente ya en Ecuador a una cooperación con bandas locales o ya existe esa estructura internacional operando dentro del Ecuador?
¿Por qué hago esta consulta? Porque gran parte de la droga que sale hacia Europa y Norteamérica se lo hace contaminando contenedores aquí en los puertos ecuatorianos. Y esto, ¿por qué ocurre? Porque están ya las estructuras internacionales criminales operando en el Ecuador por debilidades logísticas o porque ya no tenemos una cadena portuaria totalmente hermética para que no sea contaminada, porque eso nos está dañando la imagen a nivel internacional. Ya, muy bien, excelente pregunta, excelente punto. Empiezo con una frase: plomo o plata. Déjame explicarte ahora. Claro, por ejemplo, hablando del puerto de cualquier puerto de Ecuador, digamos el puerto de Manta. Okay. El puerto de Manta obviamente tiene su seguridad, pero lamentablemente hay personas que están involucradas en esa área, tanto dentro como fuera del puerto, y pueden estar siendo extorsionadas o amenazadas, de modo que cuando una de estas personas, un funcionario, trata de hacer su trabajo y lo identifican, ¿no? Estos grupos criminales los identifican, los amenazan y les dicen, bueno, o cooperas y te pagamos algo o te matamos. ¿Qué puede hacer esta persona, no? Entonces, los ponen en una situación bastante difícil, bastante precaria. Retrocediendo, no es solamente la persona o miembros de un puerto X que deben ser investigados a nivel de empleo, pero son las autoridades mismas que deben tomar cartas en el asunto para poder desarticular o desmantelar esas organizaciones criminales que infectan al puerto, que a través de personas que se venden o que participan de una manera u otra en el narcotráfico, puedan infectar los contenedores o que puedan, como usualmente lo hacen, dejar salir una nave y que esa nave a X número de millas de distancia se encuentre con una lancha pesquera o un barco pesquero y hacen el traslado de drogas, ¿no? De la droga, de una lancha pesquera o más pequeña a una nave más grande. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que los protocolos de seguridad deben ser revisados en todos los puertos. Yo he hablado a menudo de los diferentes frentes de batalla o los bloques de batalla, los frentes de batalla que en mi opinión, en mi humilde opinión, el Ecuador debería enfrentar. Uno de esos frentes de batalla son los aeropuertos, puertos marítimos y fronteras, porque son demasiado porosas, tal vez no hay el personal suficiente o adecuado para controlar estos puntos. Si es por el aeropuerto, bueno, pueden traer dinero, ¿no? De producto del narcotráfico, pueden traer de otros países, ¿no? De Europa o de Norteamérica. Si es por el sur entra armamento, municiones, explosivos, ¿no? Y si es por el mar, pues salen lanchas rápidas o salen lanchas o embarcaciones llevando droga directamente a lugares como Panamá, donde se hacen transbordos, o trasladan esa droga a embarcaciones más grandes y la transportan, no solamente a Norteamérica, no solamente a Canadá, a Estados Unidos o aún a México, pero también estas van o se las colocan en naves que tienen
una trayectoria rutinaria de Latinoamérica hacia Europa o hacia África. Esta industria ilícita es una industria que genera cantidades de dinero astronómicas, por decirlo así. Supongamos, te doy un ejemplo, ¿no? Ponte que la cocina de un laboratorio, le dicen cocina, un laboratorio, el kilo de droga para ponerlo en un buque en el puerto, supongamos, te cuesta $5,000 más o menos. Esas eran cifras de hace un tiempo atrás. Pero ese mismo kilo que llega, por ejemplo, a Estados Unidos, por ese mismo kilo se ha llegado a pagar $18,000, $20,000, $30,000 y hasta $40,000 en ciudades más al norte que en Estados Unidos, y aún más en Canadá. Muchísimo más, $60,000, $70,000 en Rusia, o en países europeos, o en países de Europa Oriental. Entonces, si $5,000 te van a generar 20,000, estamos hablando de una ganancia bastante fuerte. Ahora, ese kilo de droga lo puedes, con ciertos productos, los puedes mezclar y convertirlo de 1 kilogramo, que son 2.2 libras, lo puedes hacer 3 kilos o hasta más. Aunque la pureza baja, porque usualmente la pureza, recuerdo en mis tiempos activos haber capturado cocaína con pureza de 92 hasta 97% de pureza, imagínate. Si ese kilo lo pueden convertir en 3 o 4 kilos y se distribuye eso en la calle, las ganancias son fabulosas, son inmensas. Y eso es lo que motiva a estos grupos criminales, ¿no?, narcotraficantes, a seguir en esta industria ilícita, ¿no? Una vez más, los niveles o los protocolos de seguridad de los puertos, aeropuertos, deben ser analizados por personas que tienen la capacidad, que tienen la experiencia comprobada de haber no solamente investigado un cartel de la droga, pero no me refiero a un cartel local, me refiero a un cartel multinacional como es el cartel de Jalisco Nueva Generación o Sinaloa, o en mi época tal vez cartel de Cali, de Medellín, de la costa del norte. Entonces, una vez más, estos protocolos de seguridad en los puertos debe ser revisado, analizado, y las opiniones o sugerencias o recomendaciones deben ser hechas por expertos que tienen conocimiento de cómo funciona esto y cómo se puede combatir y mejorar el nivel de vulnerabilidad de un puerto, poder ayudar a minimizar o a rebajar el nivel de riesgo que tienen no solamente las empresas navieras, pero también las empresas que envían productos al exterior, que es en donde infectan, lo hacen, a menudo lo hacen a diario, donde infectan los contenedores, que no solamente vienen a Norteamérica, pero también van a otros países en Europa, donde las ganancias son, como digo, usualmente trigonométricas, ¿no? Son muy altas. Ahora, aquí sobre este tema de las finanzas, de las economías del narcotráfico, ¿qué tan infiltradas están en empresas, en el comercio, en las exportaciones, en los bienes raíces desde el punto de vista investigativo? O sea, ¿cuánto daño le hacen la infiltración del dinero del narcotráfico en la economía formal de un país? Aquí esa pregunta es la que coloquialmente se dice, están lavando dinero. ¿Esto cómo afecta a la economía del Ecuador y también
Hay una pregunta que siempre me la he hecho y que quiero aprovechar este espacio para consultársela. Muchos hablan de que Ecuador ya es un narcoestado o que se está convirtiendo en un narcoestado. Desde su experiencia internacional, ¿usted cree que todavía está a tiempo de evitar este escenario o realmente ya es un narcoestado? Bien, yo no pienso que, a ver, vamos a definir un poquito más, vamos a aclarar un poquito más. Una cosa es un narcoestado, otra cosa es un narcogobierno, en primer lugar. En segundo lugar, yo no pienso que Ecuador tiene en este momento un narcogobierno, de que está infectado a diferentes niveles, eso es algo común, porque sucede esto no solamente en Ecuador, pero en diferentes lugares. Hemos tenido un narcogobierno en el pasado, obviamente, absolutamente, pero el gobierno de hoy en día, y una vez más, yo no flameo ningún tipo de bandera política del Ecuador, ¿ok? Pero hoy en día lo que están tratando de hacer es una obra monumental, es un trabajo de alto riesgo. Eh, ¿Quién se quiere, y perdóname que te haga este paréntesis, pero quién se quiere, eh, eh, quién se quiere ganar enemigos que los amenacen? Por ejemplo, al ministro Reinberg, ¿no? ¿Quién se quiere ganar enemigos que los ponen como blancos, no solamente a este funcionario o a su familia o amistades o la empresa que él dirigía en su trabajo anterior, ¿no? ¿Quién quiere hacer eso? ¿Quién quiere ganarse estos enemigos gratuitos que amenazan con la vida? Es alguien que de veras tiene ah, una conciencia patriota, una conciencia de civismo, una conciencia de deber, ¿no? Entonces, estamos hablando de que en medio de este huracán de criminalidad que existe ya en Ecuador, tiene Ecuador personas en el gobierno que están tratando de sacar a Ecuador de esa lista negra en la que ha estado por muchos años, porque las administraciones anteriores, ninguna de ellas ha hecho lo que están haciendo hoy en día, y eso hay que reconocerlo. Y que no, por favor, que no vengan con los criticones, ¿no? Que no vengan con insultos en contra de estas personas o del gobierno, porque en realidad o están a favor del gobierno que está tratando de hacer una obra monumental, una obra muy difícil, ¿no? Imposible, pero difícil de hacer. Si no están a favor de eso, entonces están con los malos, ¿no? Ahora, en cuanto al lavado de dinero, eh, una vez, como había explicado en esos 4 niveles, ¿no? En el tercer nivel en que los carteles de la droga se infiltran es justamente en el área privada, bancos, empresas, etcétera, etcétera. Y sabemos que Ecuador ha pasado por etapas difíciles en cuanto a economía, y muchas empresas se prestan para este tipo de actividades ilegales y otras no se quieren prestar, pero son atemorizadas, como te digo, son presionadas a la fuerza para que participen. Y obviamente la labor que hace la Fiscalía para detectar, para identificar estas empresas que están lavando activos es una labor también bastante ardua. Pero los carteles de la droga tienen esos 4 niveles que te he explicado, los tienen muy claros. Y el tercer nivel que es el de penetrar el sector privado, ¿no? La banca, las empresas, las camaroneras, las empresas textiles, etcétera, etcétera. Esa es una labor de ellos.
es una labor que ellos no van a dejar, porque esto les representa ganancias y que ya te digo, son comparadas con las ganancias de multinacionales como la Pepsi, la Apple, Coca-Cola, etcétera, etcétera. Las leyes que investigan o que tienen que ver con lavados de activos son leyes también que deben ser analizadas, que deben ser puestas al día. El gobierno de Estados Unidos ofrece tiene un sinnúmero de recursos para ayudar a países a que puedan identificar en sus investigaciones a empresas que se prestan para esto, ¿no? Eh, pero, una vez más, si el narcotráfico va de la mano con el lavado de activos y eso se desarrolla, o se filtra o penetra una sociedad, un gobierno, la banca privada, las empresas privadas, desestabiliza al gobierno, desestabiliza a toda la población. Y Y sí, aquí, dígame. sí, aquí muchos expertos también hablan de que seguir el dinero del narcotráfico es más efectivo para la captura de cabecillas. ¿Ecuador está preparado para rastrear y golpear las estructuras financieras de los grupos criminales? Yo creo que Ecuador, más que nada la Fiscalía, ha hecho un trabajo muy bueno en cuanto a esto, en identificar a, a estas entidades o personas que se han involucrado en esta actividad ilegal de lavado de dinero, ¿no? Pero al mismo tiempo, cuando estos fiscales o ex fiscales también son amenazados, o sea, corren un riesgo bastante alto. Eh, Ahora que van a tener un representante directo, no es que no lo tenían antes, ¿no? El agregado legal del FBI en Bogotá, Colombia, en la Embajada de Estados Unidos en Bogotá, era el que cubría la zona o Ecuador, digamos, ¿no? Pero el trabajo es muy extenso, es muy arduo, de modo que han decidido eh, asignar a un agregado legal acá. Esa es la persona clave para poder unir tanto los esfuerzos de Ecuador como los recursos que existen en Estados Unidos en cuanto al lavado de dinero. No estoy dando a conocer nada clasificado al decir que el FBI, ¿no? El gobierno de Estados Unidos tiene un recurso excelente al poder eh, rastrear en vivo dineros que se mueven, dineros que se mueven de una cuenta de un banco en X país, del otro lado del Atlántico, hacia Latinoamérica, hacia Estados Unidos o viceversa, ¿no? Y en esto trabaja arduamente el FBI. Imagínate tener ese recurso. Es algo, es algo muy positivo para el Ecuador. Es algo extremadamente necesario para el Ecuador. Pero lo que sí hago énfasis es de que esta, eh, esta mentalidad, esta óptica que tienen en Ecuador en cuanto a seguridad, tiene que educarse más. Y comienza con la persona, con el ciudadano. El gobierno, no solamente en Ecuador, pero aquí en Estados Unidos, el gobierno no te va a proteger 100%, no te puede proteger. No hay suficientes policías para que protejan a cada uno de los ciudadanos de este país o de Ecuador. No hay. Entonces, la policía tiene un trabajo proactivo y reactivo, ¿ok? Pero la seguridad comienza con cada ciudadano. No te puedes confiar de que la policía te va a resolver los problemas o te va a proteger. No puede proteger a 18 millones de personas individualmente cada uno. Entonces, la seguridad empieza con cada uno, ¿no?
¿qué es lo que tengo que hacer para que no me suceda esto, para que no me secuestren, para que no haya esto, para que no y pienso que para eso obviamente el país tiene que educar al pueblo o empresarios o personas interesadas deben contratar a expertos en seguridad que tienen la experiencia comprobada en estas áreas de seguridad. El empresario, igualmente, como lo decía antes, ¿cuántos de ellos han tenido alguna vez una evaluación de vulneración, de vulnerabilidad, perdón, en cuanto a ellos mismos, su empresa, sus familiares, ¿no? ¿Quién ha ido, quién ha hecho este trabajo para empresarios o para un puerto o para un aeropuerto o para hospitales? Entonces, si no los hay en Ecuador, tienen que buscarlos en otro lado, ¿no? El riesgo actualmente aquí en el país, por ejemplo, ayer comienza estos estados de excepción para que la ciudadanía no pueda tener libertad de movilidad, pero solamente en 4 provincias. Estas provincias han sido catalogadas que concentran el 85% de los delitos. ¿Qué tan efectivos serían los toques de queda? ¿Qué tan efectivo es lo que está haciendo el gobierno actualmente como herramienta de seguridad frente al crimen organizado? O sea, ¿realmente está debilitándonos o esto podría generar que se desplacen a otras provincias? Mira, se pueden desplazar a otras provincias, pero es como un juego de ajedrez, ¿no? Esto valga la analogía, ¿no? Tienes que mover pieza por pieza. No he oído comentar, sí, se van a ir a otras provincias, entonces supuestamente allá les van a caer, ¿no? Así dicen, ¿no? Les van a caer la policía, los militares les van a caer. No puedo. En primer lugar, tiene que empezar esto por cierta área. Toques de queda funcionan, pero no funcionan solos. Tiene que de la mano ir un operativo, un programa, un plan operacional para poder empezar a depurar cierta región, cierta área, etcétera, etcétera. ¿Okay? Claro que funcionan, pero ya te digo, tienen que ir de la mano con un plan, con un operativo, y esto es lo que veo que está sucediendo. Ahora, son 4 provincias con las que empiezan, me parece genial. Eso no significa que se han olvidado de las otras provincias, pero también recuerden de que milagros no se pueden hacer de la noche a la mañana, especialmente con un país con una población de aproximadamente 17, 18 millones de habitantes, con un índice de criminalidad altísimo que ha puesto a Ecuador en las listas de los países más peligrosos en el mundo, ¿no? Entonces, una vez más, sí funcionan estos toques de queda, pero tienen que ir de la mano con planes u operativos, ¿no? Como los que están haciendo ahora. Aplaudo las acciones del gobierno y de las autoridades que están involucradas en esta guerra, ¿no? En contra del narcotráfico. De que puede llegar a suceder, de que puede bajar la criminalidad, claro que se puede hacer, absolutamente, no es imposible. Toma tiempo, es un poco difícil, toma trabajo, sacrificio, planeamiento y la cooperación no solamente de las diferentes entidades del gobierno, pero también en este caso, ¿no?, de países aliados como los Estados Unidos, ¿no? Pero una vez más, ¿no?, la óptica del pueblo, del ciudadano, debe cambiar, debe educarse más en cuanto a seguridad. Y empezamos el ciudadano para arriba, ¿no? Empresarios. Justamente estuve en Ecuador llegué anoche de Ecuador y tuve la oportunidad de hablar con varios empresarios, ¿no?, que están preocupados por esto, pero ellos quieren tomar cartas en el asunto, ellos quieren hacer algo y no tienen tal vez los medios o los recursos o las personas idóneas. Y para mí ha sido una oportunidad muy especial, muy grande de poder colaborar con ideas y una vez más, yo siempre estoy a los órdenes. Ecuador es mi país de nacimiento, me crié, me eduqué allá, no me he olvidado de Ecuador y me he enfocado bastante en Ecuador, en Latinoamérica, pero más que nada en Ecuador, ¿no?, en estos años en que ya estoy jubilado del FBI.
Yo quiero agradecerle por acompañarnos en esta mañana, por tener esta conversación tan profunda, por hacer un análisis para nuestra audiencia y entender de cómo, de lo que estamos pasando nosotros los ecuatorianos, frente a todo este escenario tan complejo que muchas veces nos desespera, nos desmotiva. Hay gente que no quiere ya salir de sus hogares y aunque son focalizados los hechos de violencia, que es el discurso que dice constantemente la Policía Nacional, también es importante hablarle a las autoridades y a la ciudadanía desde su experiencia qué hacer frente a estos desafíos. Creo yo que no hay que quedarse con las manos cruzadas. Usted decía que se ha reunido con empresarios que quieren ser parte y ahí está la verdadera fuerza, el trabajo en equipo. Así es. Yo te agradezco por la oportunidad. Estoy siempre a las órdenes y si gustan ver o visitar mi página web, es cesarpaz.net/español. La página está en 5 idiomas diferentes, pero en el área de lenguajes ahí está la versión en español. Para que tengan una idea de lo que podría aportar, y como pueden aportar muchos también, no soy el único, ¿no? Pero hay que tomar cartas en el asunto y hay que hacerlo de una manera decisiva y bajo la metodología que he empleado por muchísimos años, ¿no? Que es la fuerza abrumadora y el factor sorpresa. La fuerza abrumadora y el factor sorpresa, identificando en dónde está el dinero para poder, el dinero número uno y las comunicaciones, son 2 puntos básicos para poder desarticular una organización criminal. Ha sido César Paz, ex agente especial del FBI y analista de seguridad que nos ha acompañado esta mañana aquí en Radiovisión a través de Visión a la Verdad. Vamos a una breve pausa, ya volvemos con más información. Ya regresamos en Cómo Amaneció Manabí. En Radiovisión Manabí, inicio de